Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, oh Dios, porque tus misericordias son continuas para tu pueblo, Señor. En esta noche te exaltamos, te bendecimos. Sabemos que tú nos vas a edificar nuevamente a través de tu santa palabra, Señor. A través de la vida de tu sierva, la pastora Amanda, Señor. Te pedimos que estés con ella, Señor, que este mensaje esté cargado de tu poder, que nos sustentes en nuestra fe, Señor. Tu palabra nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hoy recibimos con gozo el alimento espiritual que tú has preparado a través de la vida de tu sierva, la pastora Amanda. Te damos gracias en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomios capítulo 33, verso 3. Dice la palabra de Dios: aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos. Amado Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta noche. La gloria y la honra sean para ti, oh Dios de los cielos. Para que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, te estamos suplicando que nos permita, Señor, entender y conocer, Señor, tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La versión de traducción latinoamericana dice: Dios ama a su pueblo. Dios protege a los suyos, porque ellos siempre le obedecen y cumplen sus órdenes con gusto. Este pasaje se encuentra en el capítulo 33, que habla de las bendiciones de Moisés hacia el pueblo de Israel, o sea, las tribus de Israel. Y él lo primero que hace es hacernos entender que el Señor nos ama, o ama a su pueblo, pues nuestro Dios ama a su pueblo. O sea, es una aseveración importante porque nos hace entender que a el Señor le gusta bendecir a su pueblo, o sea, por el amor que tiene con su pueblo. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a entender esto. Y cuando uno lee este pasaje, se da cuenta que a cada uno de los hijos o las tribus de Israel les entregó una bendición diferente a cada uno, pero necesaria para cada uno. O sea, no porque me haya dado a mí una bendición le iba a dar la misma bendición a otra persona, sino que simplemente a mí me dio lo que yo necesitaba, al otro le da lo que él necesita. Y eso es bien importante que como hijos de Dios nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos como deseando las bendiciones que el Señor le imparte a otra persona y despreciando inclusive las bendiciones que nosotros tenemos. Hay una historia que nos cuenta como ilustración. Se dice que hay un hombre que soñó que el Señor lo bendecía, o que recibía una bendición lejos de su pueblo, lejos de su familia, y estuvo con ese sueño por varios meses, hasta que él decidió irse a buscar la bendición, entre comillas. Y llegó allá y resulta que no encontró nada. Digamos que eso estaba vacío, no había la bendición que él esperaba. Y allí se encontró con otra persona. Y la otra persona le hizo entender que realmente la bendición él la tenía era en su pueblo, en su lugar, junto a su familia, en el lugar que el Señor lo había establecido. Y que por haber salido pues a buscar esa bendición, recibió o dejó de recibir la bendición que realmente tenía. Que lo único que tenía que hacer es volver a su tierra y esperar pues su bendición allá, que era en ese lugar donde el Señor lo iba a bendecir. Esto nos ilustra de que muchas veces, como le digo, nosotros como hijos de Dios estamos pensando que la mejor bendición es la del vecino, cuando muchas bendiciones a nosotros son mucho más grandes o más especiales que la de la persona a la que estamos queriendo imitar. Entonces, valorar
las bendiciones de nuestro Padre, de nuestro Dios, es importante. Reconociendo entonces primero que Él nos ama. Por eso dice, Dios ama a su pueblo. Dios protege a los suyos. Bien importante entender, las bendiciones del Señor son protección para nosotros. O sea, aunque aparentemente parecieran ser en un momento determinado que no es lo que queríamos, por ejemplo, o que si yo esperaba más, o que esperaba otra cosa, resulta que el Señor, a través de esas bendiciones que nos da, nos protege. Nos protege porque simplemente nos ama. Entonces, sus bendiciones siempre vienen dotadas de esa protección del Señor. Ejemplo, un ejemplo común, muy coloquial, digamos, que usted va a viajar. Resulta que usted va a viajar y, bueno, le pide al Señor que lo acompañe en ese viaje, ¿cierto? Pero aparentemente ese viaje no le conviene y el Señor pues le da como instrucciones o le hace entender que no debería viajar. Sin embargo, por las decisiones que uno toma como ser humano, dice, no, yo sí voy a viajar. Y resulta que, bueno, llega y se le dañó el carro. Apenas usted salió de aquí, se le dañó el carro. Hubo un inconveniente con su vehículo. Pues ahí son las cosas que uno debe entender. O sea, el Señor me está protegiendo de algo, ¿cierto? De alguna circunstancia difícil, de algún problema que se puede presentar. ¿Y a cuántos les ha pasado que sí, se detienen, se les dañó el carro y ya no hicieron ese viaje y resulta que más allá adelante hubo un derrumbe o más adelante se estrelló el avión, por ejemplo, de alguien que tuvo que coger un avión y llegó tarde y no lo pudo coger? Entonces, mira, las bendiciones del Señor tienen un sello de protección para nuestra vida. Y todo esto surge porque ellos siempre le obedecen. O sea, las bendiciones del Señor están muy ligadas a la obediencia que cada uno como hijos de Dios debemos tener. Muchas veces nosotros actuamos de la misma forma que las personas comunes y corrientes, de las personas que no tienen a Dios. Las personas que no tienen a Dios pues son personas que nunca le piden al Señor una dirección o que nunca le oran al Señor por una bendición. No, la gente vive sin buscar a Dios, sin confiar en Dios. Y entonces actuamos casi así. O sea, ¿por qué? Porque no le ponemos al Señor todas nuestras metas, ¿cierto? Todos nuestros planes dentro o delante de su altar. Simplemente, muchas veces nosotros estamos queriendo tomar o hacer lo que a nosotros nos parece bien. Dice, él lo hizo porque no sabía en realidad dónde estaba su tesoro. Estamos hablando de aquel hombre que se fue de viaje. Entonces, muchos de nosotros igualmente. A veces queremos salir a buscar una bendición cuando en la casa o en el lugar donde el Señor nos ha puesto hay bendición. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros, cuántas personas han salido de las iglesias porque piensan que en la otra iglesia me van a bendecir? No, que yo me voy a esta otra iglesia porque allá sí me va a bendecir. O que me voy a esta otra iglesia porque allá sí me va a... Cuando en la iglesia en la que él ha estado, en la que el Señor lo ha sembrado, en la que el Señor lo levantó, ahí el Señor lo ha estado bendiciendo. Pero no reconocemos esas bendiciones. No las reconocemos. O anhelamos una bendición mayor, o anhelamos una bendición diferente, o anhelamos, como dice aquí, una bendición que le corresponde a otra persona, ¿cierto? Entonces hay que aprender a valorar nuestras bendiciones. O sea, para nosotros, para cada uno de nuestros hijos, el Señor ha desatado bendiciones. Bendiciones, dice la Biblia, hasta que sobreabunde. Entonces, en Deuteronomio nos muestra un panorama en donde el Señor bendice a cada uno de los hijos de Israel, de cada tribu. Cada uno de ellos recibió su bendición. Si uno se pone a leer todo el capítulo, ahí empieza el Señor a hablar, ¿sí?, a través de la vida de Moisés, ¿cierto? Y Él empieza a bendecir al pueblo, a las tribus de Israel. Entonces dice, Moisés fue un gran profeta al servicio de Dios. Poco antes de morir, bendijo a los israelitas con las siguientes palabras: nuestro Dios viene del monte Sinaí, su luz nos llega desde Edom.
De los montes de Parán avanza el brillo de su presencia y llega hasta Meriba en Cades, tras fuego en su mano derecha, y viene con miles de bravos guerreros. Entonces, él es haciéndonos entender que la bendición viene de Dios, que la bendición es del Padre de los cielos, el que nos ha decidido bendecir. Amén. Entonces, esas bendiciones que encontramos aquí nos dan a entender cómo amaba el Señor a ese pueblo, cómo amaba el Señor a las tribus que Él mismo impartió, que Él mismo repartió. Él mismo fue el que dijo, vamos a hacer las 12 tribus, y a cada tribu, ¿cierto? A cada persona que dirigía esa tribu les entregó sus bendiciones. Y como decíamos al principio, y el Señor entrega esas bendiciones porque nos ama, amén. Nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, esas bendiciones vienen ¿por qué? O las respuestas a las bendiciones vienen ¿por qué? Porque dice aquí, porque obedecen y cumplen sus órdenes con gusto, porque obedecemos y cumplimos la palabra de Dios, porque obedecemos y cumplimos esos requerimientos de parte de Dios. Entonces el Señor se alegra, se goza en bendecir a su pueblo. Entonces nuestra idea, digamos, debe ser esa, seguir al Señor con el amor que nos caracteriza, seguirlo al Señor y obedecerle en todo lo que Él nos ordena. Hacer la voluntad de Dios para nosotros es importante. Acordémonos, por ejemplo, que en la oración del Padre Nuestro, eso es lo que nosotros decimos. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Y la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para cada uno de sus hijos. Por eso podemos decir y confirmar que las bendiciones, a veces que aparentemente a nosotros no nos gustan, son bendiciones de bien para cada uno de nosotros y de protección de parte de Dios. En algunos casos las bendiciones de Dios tienen un sentido especial. Vemos en la tribu que tiene una bendición particular para cada uno, pero algunas de sus bendiciones son especiales. La razón de esto es que Dios busca bendecirnos de manera diferente para hacer un pueblo mejor. O sea, cada uno de manera diferente. En cada necesidad que cada uno tiene. O sea, el Señor me bendice a mí diferente a mi hermano porque mi hermano tiene otras necesidades. Amén. En otras palabras, la fortaleza y dones que Dios da a cada uno hace que seamos diversos y mejores cada día. Como buenos cristianos debemos bendecir a los demás con lo que Dios nos ha dado. Así la bendición de cada uno se convierte en un beneficio para todo el pueblo. La bendición de Dios inclusive habla de que sea como compartida, ¿no? Sí, dada a conocer hacia otros. Por eso nos dice, deberíamos bendecir a los demás con lo que Dios nos ha dado. Habla un poquito como dejar de ser egoísta, ¿no? No, a mí el Señor me bendijo así y no quiero compartirlo con nadie, no. Porque esas bendiciones, dice la palabra, que deben ser aún para beneficio de otras personas, para beneficio de los hijos de Dios, para beneficio ¿qué es que se llama? Del pueblo de Dios. Entonces ahí también tenemos que poner un poco de cuidado, porque si a mí el Señor me bendice de una manera sobrenatural, por ejemplo en lo económico, yo tengo que ayudar a otros, bendecir a otros con la generosidad que el Señor ponga en nuestras vidas. ¿Amén? Que a veces, como dice alguien, o nos decía nuestros siervos en estos días, a veces la gente se enriquece y se enriquece por el Señor. O sea, el Señor les da mucha prosperidad y bendición, y lo único que hacen es apartarse de la iglesia o hacerse a un lado, digamos, sin querer como compartir esa parte. Cuando el Señor le da a uno debería ser, como dice aquí, una persona que pueda bendecir a otros. Entonces las bendiciones del Señor pues están dadas
en cada uno de estos versículos. Por ejemplo, en el verso 21, el Señor bendice a Gad, ¿cierto? ¿Y qué le da? La tribu de Gad obtuvo una bendición territorial, y esto es tener lo mejor de la tierra prometida. Le bendijo a esta tribu, ¿cierto? Con, ¿qué le digo? Con una nueva tierra. Entonces dice, dice en el verso 21, a la tribu de Gad le dijo, bendito sea Dios que te dio grandes territorios. Eres como un león dispuesto a atacar a tu víctima. Te quedaste con las mejores tierras porque obedeciste a Dios en todo y porque actuaste con justicia cuando tuviste que hacerlo. Mire qué tremendo. O sea, la bendición nos explica las razones por qué Dios hizo este mandato. Dice, ejecutaste los mandamientos y los justos decretos de Jehová. ¿Sí? O sea, actuaste con justicia, obedeciste a Dios en todo. Mire qué tremendo. Entonces, nuestras bendiciones van directamente ligadas a la obediencia que se haga a los mandatos de Dios. Si yo obedezco, soy bendecido. Si no obedezco, no. ¿Por qué? Porque esa es la retribución que Dios le da a la persona que obedece su palabra. Y mire, dice aquí que ellos no estuvieron buscando esa bendición, dice el Señor. De hecho, que Dios haya bendecido a Gad por su fidelidad no quiere decir que debamos actuar solo por interés con el Señor. Esta tribu se sostuvo obedeciendo al Señor porque era lo debido. En ningún momento buscó una recompensa. Llega un momento en la vida del cristiano que es obediente por naturaleza, o porque aprendió en la palabra a obedecer al Señor, y el Señor empieza a bendecirlo. Y son esas bendiciones de las que habla Deuteronomio, ¿no? Las bendiciones te alcanzarán. Son bendiciones que a veces uno ni se espera, y sin embargo el Señor se las entrega por ser simplemente un hijo obediente. Entonces aquí nos lo representa a Gad, ¿cierto? Así fue. O sea, ellos no esperaban esa bendición, pero por haber sido obedientes con la palabra y haber hecho lo que el Señor les pidió que hiciera, entonces la bendición estuvo sobre ellos. Luego en el verso 24 dice la palabra que bendijo a Aser, a la tribu de Aser le dijo. O sea, hay otra bendición, y la bendición de ellos es que Dios te bendiga más que a las otras tribus, que todos los israelitas muestren su amor por ti. Tendrás abundancia de aceite de oliva. Mientras tengas vida serás un pueblo poderoso con ciudades bien protegidas. Entonces también estaba regalando dos grandes bendiciones. La primera dice, cuando mojé con aceite tus pies, y la segunda, que mientras tenga vida será un pueblo poderoso y con ciudades, que se dice, fortificadas, con ciudades cuidadas. Amén. Mojar los pies, en este caso mojar los pies con aceite, como dice acá, tendrás abundancia de aceite, habla de la prosperidad de este pueblo. Amén. Está ilustrando prosperidad en la palabra, proféticamente en la vida de este pueblo, tendrás abundante aceite. Y me recuerda el pasaje de la viuda, ¿cierto? Que le dio de comer al profeta Elías, y cuando el Señor la quiso bendecir, pues simplemente multiplicó el aceite. Por eso dice, tendrás abundancia de aceite. Multiplicó el aceite y multiplicó la harina, y eso representa entonces bendición, prosperidad, bendición en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, cuando le dio a esta tribu la prosperidad, pues le hizo la referencia a tener abundancia de aceite de oliva. O sea, esa es una señal. Entonces, para el Hijo de Dios es bien importante que sobre la vida de cada uno de nosotros haya esa bendición
esa prosperidad que el Señor habla, porque el Señor sí nos lleva a abundancia. En Job señala la misma idea, es decir, que Dios le prometió a la tribu que sería próspera. En Job 29:6 también se habla de la prosperidad, y dice, comparándola con el aceite. ¿Amén? Y luego le dice que sus casas serán de mucha seguridad, o sea, cerrojos de hierro y de bronce. La seguridad, el cuidado, porque de todos los enemigos, y uno mira que lo nota y parece ser que ninguno de nosotros lo ha tenido como presente, ¿no? Ejemplo, en muchos lugares hay personas que se entran a las casas y roban, hay personas que las atracan y hay personas a las que les hacen esto o aquello. Y uno se da cuenta que en la vida de uno pues no pasan cosas como esas, ¿verdad? Pero es porque por la protección y la bendición del Señor sobre nuestras vidas. O sea, no es nuestra, ¿qué puedo decirle? O sea, no es que nosotros no lo merezcamos, sino que simplemente el Señor es el que hace esta ayuda con cada uno de tus hijos, o sea, bendición, prosperidad y protección. Volvemos al punto, como decía acá arriba, protección, ¿sí? Dios protege a su pueblo, a los suyos, porque ellos siempre le obedecen y cumplen sus órdenes con gusto. O sea, entonces una de las características del Señor es la protección para su pueblo. En todos los niveles. Amén. Hablemos, por ejemplo, en la actualidad. En la actualidad, la protección, por ejemplo, para el pueblo de Israel ha sido en gran manera notoria, porque a pesar de estar en conflicto, pues ha sido un pueblo que ha permanecido protegido y guardado por el Señor. Y nosotros como hijos de Dios miramos eso en nuestras vidas. Nos pueden pasar mayores cosas, pero el Señor nos protege. Sí, que me hicieron esto o aquello, sí puede pasarle a uno. Tampoco le voy a decir que no nos puede pasar. Pero yo veo mucho la protección en la vida de cada uno de nosotros. Le contaba a alguien hace poco, o sea, el día que asistí en la reunión del día sábado, tuve un inconveniente en el sentido que casi me cogió una moto. Y uno decía, mire, o sea, por poquito me estrellan. Y la protección del Señor estuvo allí. Entonces uno ahí recuerda esto. El Señor protege a los suyos porque ellos siempre lo obedecen. O sea, cuando uno obedece al Señor, aún puede salir tranquilamente, porque va a encontrar ese cuidado de Dios. Amén. En Deuteronomio 33:27 nos dice, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Hemos hablado de eso en muchos versos. La palabra de Dios nos habla. El Señor, el eterno es tu refugio. Siempre te protegerá. Pondrá en fuga a tus enemigos para que lo destruyas. Entonces, el Eterno siempre va a cuidar de sus hijos. Por eso lo oímos en los salmos, ¿no? Tú eres mi refugio, eres mi fortaleza, eres mi castillo y eres mi protector. Esos son términos que siempre nosotros debemos recordar, porque el Señor siempre está allí cuidando, guardando, protegiendo a cada uno de sus hijos en los momentos, en especial en los momentos más difíciles. Entonces el Señor siempre nos lleva a eso, a cuidarnos, a protegernos. El Señor en su bondad infinita tiene reservado para cada uno sus bendiciones. Guarde en su corazón, o sea, que la bendición del Señor va a venir sobre su vida. Diferente a la que le llegó al vecino, sí, diferente porque usted tiene otra situación, otro problema. En cambio, o mejor dicho, el común denominador son bendiciones que llegan sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el verso 4 dice, yo Moisés le di la ley de Dios para que ustedes la aprecien. Y ustedes, sus líderes, reconocieron a Dios como su rey. Moisés le dijo a la tribu de Rubén,
Son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. A la tribu de Judá le dijo, nuestro Dios oirá tus oraciones, que haré vencer a tus enemigos y permitirá que te reúnas con el resto de Israel. A la tribu de Leví, Dios discutió con los israelitas y los puso a prueba en Masá junto al manantial de Meriba. Pero confío en ustedes porque le obedecieron, pues consideraron más importante mantenerse fieles a su pacto que mantenerse fieles a sus padres. Y así encontramos cada bendición. Es un pasaje muy hermoso porque los bendijo a todos y cada uno de sus hijos. Entonces ahí nosotros podemos concluir, el Señor nunca deja de bendecir a sus hijos. O sea, en un grupo de una iglesia o en un grupo familiar o en un grupo de personas que estemos con el mismo sentir buscando al Señor, queriendo obedecerlo, para cada uno de estas personas, para cada una de los siervos, para cada una de las personas que están en ese lugar, va a ser bendición, va a haber bendición. O sea, nadie puede decir, no, es que a mí no me bendice. Al vecino sí, pero a mí no. No, a todos nos bendice el Señor. A todos. A cada uno de los hijos que lo buscan. Entonces, las condiciones simplemente son obedecer. Yo obedezco y voy a ser bendecida. Tú obedeces y vas a ser bendecido. El otro obedece y va a ser bendecido. ¿Con cuáles bendiciones? Con las que cada uno necesite. Por eso no podemos estar pensando en que Dios me tiene que dar la bendición que le dio a aquel, o la bendición que le dio al vecino de la izquierda o de la derecha, ¿no? Porque tu bendición es tu bendición, la suya, sola, para usted, para su necesidad, para lo que está viviendo, para lo que estás sufriendo en estos momentos. Entonces la bendición de Dios va a llegar. Acordémonos que el Señor le gusta bendecir a su pueblo, le gusta que su pueblo reciba la bendición de parte de Él. Entonces, en muchos capítulos de la palabra encontramos esas bendiciones, o sea, impartiendo bendición sobre la vida de las personas a través de los profetas, a través de la palabra, a través de los personajes de la palabra de Dios que impartían bendición. Entonces hablemos, por ejemplo, la bendición para la viuda, ¿sí? Que se les escaseaba el aceite y la harina, que ya no tenían más que comer, que ya era el último poquito que tenían, ¿sí? Fue a través de la vida del profeta Elías. O sea, el Señor lo usó a él para que a través de la vida de él empiece la bendición a su vida. ¿Y cuál fue la bendición? Nunca escaseará ni la harina ni el aceite. ¿Por qué? Porque obedeció. Mire, porque obedeció. ¿Y qué es lo que obedeció? ¿Sí? Lo que el profeta le dijo. El profeta simplemente le dijo, ve y hazme una torta para mí. Entonces la otra en principio, no, pero es que estamos solo mi hijo y yo, y tengo este poquito de harina y este poquito de aceite. Voy a hacer una torta para mi hijo y para mí. Y después nos vamos a morir, digamos, de hambre. Y él le dijo, no, ve y haz una torta, primero para mí. La viuda hubiera podido reaccionar, hubiera podido decir, no, porque yo me quedo con hambre, o mi hijo se muere de hambre, y yo a ti no te conozco, y tú no, ¿a qué vienes aquí? No te conocemos, nadie sabe quién eres tú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la bendición del Señor se hubiera estancado ahí. O sea, sí hubiese pasado de que ella comió esa torta con su hijo y se terminaron, o sea, que esperaron que la muerte les llegara, porque era lo último que ellos tenían. Y acordémonos en qué era en la situación en la que ellos se encontraban. Estaban en hambruna, estaban en escasez, estaban en sequía. Entonces, si ella no le hubiera obedecido al profeta, que le transmitió algo que venía de Dios, entonces ella hubiera muerto de hambre. Amén. Y su hijo también, pero mire qué es lo que dice la palabra. Que al contrario,
le compartió, le dio, le obedeció, le entregó el pan y le entregó la tortilla, ¿sí? O como queramos llamar, ¿cierto? Y la harina y el aceite no escasearon, no escaseó la harina ni el aceite, o sea, que ella de allí en adelante fue prosperada, amén. Próspera, fue bendecida por obedecer la palabra de Dios, por obedecer un mandamiento de Dios, por obedecer algo que el Señor le dijo que hiciera. Entonces, para nosotros los hijos del Señor, los hijos de Dios, debemos aprender a obedecer esa palabra de Dios. Si yo tengo, que se dice, dificultad para obedecer, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, o sea, estoy desobedeciendo algo que el Señor me dice que haga y no lo hago. Entonces, las bendiciones van a estancarse. Pero si yo obedezco, miren, las bendiciones se van a venir a montones. Por eso dice Deuteronomios, y las bendiciones te perseguirán. Mire, a la tribu de Benjamín le dijo, Dios te ama y te protege. Dios siempre habitará en tus montañas. Dios bendecirá tus campos y nunca te faltará la lluvia ni agua en los profundos pozos. Hasta en las altas montañas Dios te dará todo el año las más abundantes cosechas. La tierra te dará lo mejor de sus frutos y siempre podrás contar con la bendición de Dios. Tú eres el favorito de Dios que se le apareció en la zarza. Los ejércitos de tus hijos Efraín y Manasés son fuertes y poderosos, como los toros y los búfalos. Con sus lanzas destruirán a sus enemigos más lejanos. Y así sucesivamente. O sea, uno encuentra en este capítulo muchísimas bendiciones que las puede tomar para sí, que las puede tomar para su vida, que las puede tomar para disfrutar de esas bendiciones. Amén. Recordando eso, de que el Señor ama a su pueblo. Por eso nos dice, ama a su pueblo, porque ellos siguen sus pasos, porque ellos obedecen sus mandamientos, porque ellos... Entonces, el Señor los ama, ¿sí? Porque ellos cumplen esos mandamientos. Entonces, la manera como premia, digamos, la obediencia de sus hijos es simplemente por la obediencia a su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te estamos dando gracias. Te bendecimos en esta noche, te alabamos, glorificamos tu nombre, porque sabemos que tú eres un Dios que reparte bendición. En su bondad e infinita misericordia reserva para cada uno grandes cosas, porque Dios ama a su pueblo y los protege, porque ama a todos aquellos que obedecen y cumplen sus órdenes con gusto, cumplen su palabra. Hoy te bendecimos, alabamos tu nombre. Te damos la gloria, Señor, la honra y el honor. Y te pedimos, Señor, que impartas en medio de tus hijos, Señor, las bendiciones que tienes para cada uno de ellos, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, aprende a apreciar, Señor, de la gloria, esas bendiciones que vienen del cielo. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos. Porque así como tú, Señor de los cielos, le entregaste bendición a cada uno de las tribus de Israel, Señor. A cada una de ellas, Señor, le profetizaste, entregándole una bendición que cumplirías a cabalidad, Señor, en el transcurso de sus días. Bendito Dios. Hoy te damos gracias porque cada palabra, Señor, que has prometido en nuestras vidas, sabemos que la vas a cumplir. Alabado sea tu santo nombre. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, la honra y el honor. Y te pedimos, Señor, que sigas impartiendo en medio de nosotros tu gracia y tu favor. En tus manos nos queremos colocar, Señor. En tus manos nos queremos colocar, Dios de los cielos, para darte a ti, Señor, la honra, la gloria, el honor. Tú eres nuestro Dios grande y poderoso. En ti confiamos, Señor, y a ti, Señor, cada día recurrimos para reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. En tus manos, Señor, nos queremos poner. Darte gracias por cada bendición que hemos recibido, Señor. Y si no hemos valorado, Señor, esas bendiciones, hoy reconocemos, Señor, que tú cada día nos bendices. Te damos la gloria, la honra y el honor. Y te pedimos que te quedes hoy con nosotros. Con la autoridad que tú nos das, permítenos bendecir a cada uno de tus hijos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga.